Hola amigos. El desafío continúa. El pulso Estados Unidos-Rusia ya se ha convertido en un duelo a muerte, ha traspasado la dimensión militar, y ha pasado al plano ideológico. Y aunque Estados Unidos está peleando ahora mismo militarmente con Rusia, tiene su mente puesta en China, seguro que muchos se preguntarán por qué. La explicación es muy sencilla. Rusia oficialmente de momento no es comunista, pero China sí. Entonces, al ser China en estos momentos la nación más poderosa económicamente gobernada por un partido comunista, deja a Estados Unidos en la disyuntiva de que sus ciudadanos esparcidos por las aceras de las ciudades, viviendo en tiendas de campaña machacados por el capitalismo feudal, empiecen a compararse con la erradicación de la pobreza que está consiguiendo el Partido Comunista Chino, en una nación con el mismo territorio de Estados Unidos, pero alimentando a 5 veces más de habitantes. Si encima es aliado de Rusia, donde parece que Putin lleva camino de reverdecer el socialismo y hacer de Rusia un territorio donde la riqueza sea para los ciudadanos y no para las élites, entonces es cuando las burguesías de las naciones colonialistas, que siempre han vivido para sus élites, convirtiendo a sus habitantes en simples vasallos, que nunca tendremos donde caernos muertos, porque todas las tierras son propiedad de sus burgueses por los siglos de los siglos. Esta disyuntiva simplemente nubla la mente y el raciocinio de las burguesías colonialistas de la OTAN, y saca lo peor de sus entrañas, que no es otra cosa que su odio ancestral al comunismo. Y con la mente nublada, solo se pueden decir salvajadas como la que ha dicho hoy Estados Unidos en boca de Joe Biden. Ha dicho, entre otras cosas de las que hablaremos más adelante, que Estados Unidos apuesta por una diplomacia respaldada por sus tropas, aunque yo estoy seguro que alguien le habrá matizado el discurso. Porque a él y a los halcones del Pentágono seguro que el cuerpo le pedía decir, diplomacia respaldada por las cañoneras, pero esto queda peor. Pues ya veis, con este grano en el culo llamado Estados Unidos OTAN tenemos que lidiar los habitantes del planeta para nuestra desgracia, salvo que Rusia, China y sus aliados le den la vuelta a la tortilla. El presidente Vladimir Putin ha desgranado un importante discurso en la sesión plenaria del Foro Internacional de Discusiones Valdai, totalmente simétrico al de Múnich en 2007. Pero quizás este haya sido más duro y más explícito, en cuanto al desafío a la OTAN, donde la frase más sonora y que es una contestación a la filosofía de las cañoneras, ha dicho que el período de dominio de Occidente toca a su fin, el mundo unipolar se acaba. Así que vamos a exponer los dos discursos, que son tan antagónicos y tan ideológicos, como Occidente quiso que se matizara durante la Guerra Fría. Es más, viendo el impresionante avance de China, la cantinela occidental de la Guerra Fría, de comunismo malo, marxismo malo, Rusia mala, Mao malo, etc., ya no se lo cree ni el queso a la manteca. Vamos primero con Putin. El mandatario ruso recalcó que desde Occidente intentan establecer una sola regla para que las autoridades globales puedan vivir sin ninguna regla. Durante su discurso en la sesión plenaria del Foro Internacional de Discusiones Valdai, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado este jueves que Occidente lleva a cabo un juego sangriento, peligroso y sucio. Este juego niega la soberanía de los países y de los pueblos, su identidad y singularidad, y no valora los intereses de otros estados, dijo Putin. El mandatario señaló que actualmente el mundo está atravesando una crisis sistémica a gran escala, mientras que los países occidentales, que subrayó, no tienen unidad. Han venido dando una serie de pasos hacia la escalada, como la incitación a la guerra en Ucrania, provocaciones en Taiwán, desestabilización del mercado alimentario, y la destrucción de gasoductos europeos de Nord Stream. En este contexto, indicó que la humanidad actualmente se enfrenta a dos opciones: seguir amontonando una carga de problemas, o encontrar juntos una solución. En consecuencia, tarde o temprano tanto los nuevos centros del mundo multipolar, como Occidente, tendrán que entablar un diálogo equitativo para abordar un futuro común. Cuanto antes, mejor, recalcó Putin, y advirtió que en el mundo actual no será posible mantenerse al margen. El que siembra viento,
recoge tempestades. La crisis se ha hecho global, afecta a todos y no hay que hacerse ilusiones, aseveró. El presidente recordó que tras la desintegración de la Unión Soviética, Occidente se sintió ganador y proclamó el imperio del mundo unipolar en el que solo su voluntad tiene derecho a existir. Sin embargo, este periodo histórico del dominio total en los asuntos mundiales se acaba, recalcó. El mundo unipolar se va. Estamos ante un hito histórico. Se avecina la década más peligrosa, imprevisible y a la vez importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Occidente es incapaz de gobernar por sí solo a la humanidad, pero lo intenta desesperadamente. Y la mayoría de los pueblos del mundo ya no están dispuestos a soportarlo. Esta es la principal contradicción de la nueva era, la ceguera de superioridad de Occidente, resumió Putin. En el marco de su discurso, el presidente ruso aludió a las palabras del escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, que en 1978 hablaba de la persistente ceguera de superioridad de Occidente. Durante el último casi medio siglo, esta ceguera, de naturaleza descaradamente racista y neocolonial, se ha vuelto simplemente desagradable, especialmente desde que surgió el llamado mundo unipolar, recalcó. La confianza de Occidente en su infalibilidad es una tendencia muy peligrosa, mientras que los intentos de cancelar culturas enteras como la rusa no tienen futuro. En el punto álgido de la Guerra Fría a nadie se le ocurría cancelar la existencia de cultura, ciencia, arte de otros pueblos. Fueron los nazis que quemaban los libros en su tiempo. Pero ahora los padres del liberalismo y el progreso llegaron incluso a prohibir al escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, y al compositor ruso Piotr Tchaikovsky, acentuó Putin. Para Putin, las ideas liberales de hoy han cambiado hasta quedar irreconocibles y absurdas. En este sentido, explicó que los puntos alternativos ahora se consideran como propaganda y amenaza a la democracia. Todo lo que viene de Rusia son artimañas del Kremlin, dijo Putin, que se preguntó, ¿acaso somos tan omnipotentes? Cualquier crítica hacia nuestros oponentes se percibe como maniobras del Kremlin, la mano del Kremlin, aseveró. No se puede culpar de todo a las intrigas del Kremlin, remarcó. A la hora de valorar el estado del sistema financiero global, Putin señaló que la confianza en las instituciones financieras internacionales cayó debido al uso del dólar como arma. Al utilizar el dólar como arma, Estados Unidos y Occidente en general han desacreditado la institución de las reservas financieras internacionales, declaró el mandatario. Según Putin, Occidente devaluó el dólar y el euro debido a la inflación y luego se quedó con las reservas de divisas de Rusia. En este contexto, la transición a las monedas nacionales cobrará impulso activamente de forma inevitable, vaticinó. Ahondando en la crisis de Occidente, Putin afirmó que el Occidente colectivo necesita todos los recursos del planeta para garantizar su supervivencia, y se considera a sí mismo como singular, mientras que el resto es de segunda clase. El jefe de Estado denunció que Occidente trata de apoderarse de los mercados y recursos locales de diferentes países. Los mercados y los recursos están siendo invadidos, los países están siendo privados de su potencial tecnológico y científico. Eso no es progreso, sino esclavitud, la reducción de las economías a un nivel primitivo, criticó, agregando que el desarrollo tecnológico debería reducir, en lugar de aumentar las desigualdades económicas. Para mantener su dominación, Occidente no tiene reparo en anunciar boicots, financiar y promover las revoluciones de color, así como preparan diferentes golpes de Estado, uno de los cuales conllevó a los acontecimientos trágicos en Ucrania en 2014. Apoyaron, e incluso dijeron cuánto dinero gastaron para este golpe. Son unos descarados. No tienen escrúpulos en hacer todo lo que quieran, resaltó. En esta línea, recordó el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, perpetrado por Estados Unidos en Irak en 2020. Mataron al general iraní. Podrías tratar a Soleimani como quisieras, pero se trata de un funcionario de otro estado. Lo mataron en el territorio de un tercer país y dijeron que sí, que lo mataron,
¿Pero esto qué es? ¿Dónde vivimos?, señaló Putin. Según Putin, la política de Estados Unidos es errónea y no va para ninguna parte. En este contexto, expresó su confianza de que los pueblos del mundo no harán la vista gorda hacia la política de coerción, que subrayó se ha desacreditado a sí misma. Cada vez que Occidente trata de preservar su hegemonía, tendrá que pagar un precio más alto, vaticinó. En el marco mundial actual, Putin reiteró que Rusia es una civilización independiente, y que nadie jamás podrá dictar a su pueblo los principios en los que debe basarse la sociedad rusa. Asimismo, subrayó que no se logrará destruir a Rusia ni convertirla en un instrumento para alcanzar los objetivos de otros. Según explicó Putin, existe un occidente de valores cristianos tradicionales que es cercano a Rusia, debido a las raíces comunes que los unen. Sin embargo, hay otro occidente agresivo, cosmopolita y neocolonial, que actúa como herramienta de las élites neoliberales. Precisamente, el dictado de este occidente, definitivamente, Rusia nunca lo tolerará, remarcó. Sin embargo, insistió en que Moscú nunca se ha considerado ni se considera como un enemigo de Occidente. La americanofobia, la anglofobia, la francofobia y la germanofobia son las mismas formas de racismo que la rusofobia, y el antisemitismo, así como cualquier forma de xenofobia, destacó. Rusia intentó normalizar sus relaciones con los principales países de Occidente y de la OTAN, pero la respuesta fue un no, en todos los ámbitos posibles de cooperación, lamentó Putin. En cambio, Rusia vio cómo creaban tensiones en sus fronteras, con el objetivo de convertirla en un instrumento para lograr sus objetivos geopolíticos, denunció. Dijo que el liberalismo en los países occidentales ha cambiado hasta quedar irreconocible, y hasta un punto absurdo cuando las opiniones alternativas se declaran subversivas. Declaró este jueves el presidente ruso, Vladimir Putin, durante su intervención en la sesión plenaria del Foro Internacional de Discusiones Valdai. En este sentido, puntualizó que nadie podrá dictar a Rusia qué tipo de sociedad debemos construir y sobre qué principios. Por otra parte, dijo que los valores tradicionales no son una colección fija de postulados, ya que parten de tradiciones históricas diferentes en cada país. A este respecto, dijo que si las élites occidentales creen que pueden inculcar ideas sobre 10 tipos de géneros posibles en la mente de sus pueblos, están en su derecho, pero no tienen que imponer sus ideas a los demás. El respeto a las peculiaridades de los pueblos y las civilizaciones redunda en beneficio de todos y de Occidente, concluyó. Moscú no propone reemplazar la unipolaridad con la bipolaridad, o la tripolaridad, o el dominio de Occidente por el dominio de Oriente, el dominio del norte por el del sur. Esto conduciría inevitablemente a un nuevo callejón sin salida, agregó. En medio de los temores a que se desencadene una catástrofe nuclear en Ucrania, Putin aseguró que para su país no tiene sentido político ni militar realizar un ataque de este tipo. Sin embargo, reconoció que el temor a un ataque nuclear tiene razón de ser, ya que mientras existan las armas nucleares, siempre existirá el peligro de que sean usadas. Putin vinculó el actual alboroto sobre las supuestas amenazas nucleares de Rusia con el hecho de que Occidente busca argumentos adicionales para la confrontación, valiéndose de esta tesis para impedir que otros países cooperen con Moscú. Washington y sus aliados buscan argumentos para convencer a otros países neutrales de que hay que enfrentarse conjuntamente a Moscú, manifestó. En este sentido, denunció que las provocaciones y especulaciones sobre el supuesto uso de armas nucleares por parte de Rusia se utilizan para influir en esas naciones y decirles: miren cuán horrible es Rusia, no hay que apoyarla, no cooperen con ella, no le compren ni le vendan nada. Por otra parte, Putin expresó la preocupación de Moscú en torno a una posible provocación de Kiev mediante el uso de una bomba sucia, razón por la que había ordenado al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, que realizara una ronda de llamadas telefónicas con sus homólogos para abordar esta cuestión. No es casualidad que hayamos publicado los datos de los servicios especiales sobre la preparación de un incidente con la llamada bomba sucia. Es fácil fabricarla. Incluso sabemos, más o menos, dónde se hace.
transformaron un poco los restos del combustible nuclear. Las tecnologías de Ucrania lo permiten hacer, dijo. El mandatario dio a entender que Kiev podría llenar un proyectil táctico Tokahu, u otro tipo de misil, hacerlo explotar y acusar a Rusia de perpetrar un ataque nuclear. La jornada anterior, se reportó que Ucrania ya habría ultimado los preparativos técnicos para una provocación de tal tipo. El presidente reiteró que el principal objetivo del operativo ruso en Ucrania pasa por ayudar a los habitantes de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk. Los habitantes de estos territorios ven su futuro junto a Rusia, declaró. Asimismo, Putin vinculó la decisión de lanzar la operación militar especial a una lógica inevitable de los acontecimientos que no fue formulada por Moscú. Hasta aquí el discurso de Putin, al que vamos a contrastar con el de Estados Unidos, en la boca de su presidente Joe Biden. El presidente de Estados Unidos Joe Biden también hizo hincapié en lo que llamó una competencia cada vez más intensa con China. Y dijo que Estados Unidos apuesta por una diplomacia respaldada por sus tropas. Durante una reunión con líderes del Departamento de Defensa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que su país continuará liderando el mundo a través de la diplomacia respaldada por el Pentágono. Continuaremos liderando con nuestra diplomacia y construyendo coaliciones, respaldados por la fuerza incuestionable de la mejor fuerza de combate en la historia del mundo. Y esto no es una hipérbole, declaró Biden. El mandatario señaló que el mundo está cambiando y se enfrenta a un nuevo conjunto de desafíos. Tenemos que abordar la creciente competencia entre las principales potencias. Y al mismo tiempo, asumir los desafíos compartidos que afectan a las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo, como abordar el cambio climático y fortalecer la seguridad sanitaria, enfatizó. Además destacó, que en el contexto de múltiples crisis y conflictos aumenta la necesidad de mantener a la OTAN fuerte y unida. Biden también hizo hincapié en lo que llamó una competencia cada vez más intensa con China. Tenemos que mantener nuestra ventaja militar dejando claro que no buscamos el conflicto, sugirió. Las declaraciones del presidente están acorde con la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que establece objetivos similares. Washington tiene previsto mantener una ventaja competitiva duradera sobre China y restringir a una Rusia que sigue siendo profundamente peligrosa. China y Rusia están cada vez más alineadas entre sí, pero los retos que plantean son, en aspectos importantes, distintos, indica el documento del discurso de Biden. Después de oír los discursos de los dos mandatarios, lo primero que salta a la vista es su antagonismo filosófico, es total. Y queda claro que en estos momentos en todos los rincones del planeta se estarán comparando concienzudamente. Todos los pueblos necesitaremos posicionarnos, nadie nos podemos inhibir por quien ello puede ir, o la desaparición de la civilización humana, o el conseguir un mundo justo para todos los habitantes del planeta, donde desaparezcan las diferencias sociales para siempre, y las burguesías y los grandes millonarios pasen a ocupar su puesto en los museos de historia, como reliquias patéticas de lo que fue la mierda de mundo al que nos han abocado hasta el día de hoy. Esto es todo amigos, reciban un saludo.